Congreso Nacional pretende reducir sus gastos en un 30%. El rubro de las flores, de los bocaditos y los gastos reservados serán los más afectados. El presidente electo de la Cámara de Senadores, Blas Llano, presentó una serie de medidas administrativas y financieras a ser implementadas durante su gestión al frente de la Cámara Alta, con el objetivo de reducir en al menos un 30% los gastos totales de este sector legislativo. Entre los puntos más destacables se encuentra la orden de no ejecución de los gastos reservados. Entonces, seguramente Hacienda va a dejar de depositar. El tema de, por ejemplo, otros gastos como flores, por ejemplo, que para los actos se llena de flores la sala, reducir al mínimo, ¿verdad? Un buen jarrón ya es suficiente. Otro de los puntos destacables es la reducción al mínimo de los gastos en el rubro de alimentación, el cual fue duramente criticado por la sociedad a comienzos de este año. Servicio de catering, un 50%. Eso implica racionalizar el tema comida, café, chipitas, etcétera, etcétera. También cuando vienen las visitas hay que racionalizar los gastos y poner un agua, un café y bueno, y suficiente, ¿verdad? Aún no se puede determinar cuál será el monto nominal que representará esta reducción en el 30% de los gastos en la Cámara Alta, ya que actualmente se está llevando a cabo el cierre administrativo de la gestión del presidente saliente Julio César Velázquez.